Hola queridos amigos, hoy vamos a continuar con este gran libro que es El Quijote de la Mancha. ¡Qué emoción! Y vamos a empezar con el capítulo número 31, el cual se titula Que trata de muchas y grandes cosas. Retomando que en el anterior capítulo quedamos donde Don Quijote, Sancho Panza y los dos duques, y los duques, se iban para su castillo. Entonces aquí es donde retomaremos este cuento, continuándolo como lo prometimos la vez pasada. Bueno, ese capítulo 31 inicia cuando ya están llegando al castillo y Sancho está como muy contento porque piensa que ahí va a pasar lo mismo que pasaba en la casa de Basilio y de Don Diego. Ahí el duque se adelanta un poco para decirle como a sus criados y a todos los empleados de allá que traten muy bien a Don Quijote, que ya que es algo como una grandeza pues. Luego, cuando Don Quijote y después cuando están llegando, se salen del castillo dos lacayos primero salen dos lacayos o palafrenos, vestidos de una ropa que llaman levantar, y le ayudaron a bajar a Don Quijote, y le dijeron que fuera y bajara a la duquesa, y Don Quijote fue, pero la duquesa prefirió no hacerlo y dejarlo, pues que la bajara el duque. Aunque, o sea, a él se lo dijeron, pero en secreto. O sea, a él le dijeron eso mientras nadie escuchaba, como para crear una buena imagen de él. Y ahí es cuando salen las dos doncellas. Bueno, ahí salen las dos doncellas. Bueno. Ya salen las dos doncellas y llegan pues donde ellos estaban. Y entonces le echaron como en los hombros como un manto escarlata. Y en los corredores pues de allí aparecían un montón de criados, de doncellas, y pues derramaron pombos de aguas olorosas y un montón de cosas. Y entonces Don Quijote por primera vez se sintió como tratado como un verdadero caballero andante. Bueno, cabe decir que después de que se bajaron y entraron al castillo, Sancho olvidó a su rucio. Desamparó Desamparó, es lo al mismo. rucio. Entonces lo dejó en las puertas del castillo y al cabo de un tiempo como que se acordó de él y le dio pesar, le dio remordimiento, y entonces lo que hizo fue que se le acercó a una señora, a una dueña, y le dijo, primero trató de adivinar su nombre diciéndole señora González, pero ella lo corrigió diciéndole que se llamaba Doña Rodríguez. De Grijalba. De Grijalba. Sí. Doña Rodríguez. Entonces, entonces yo le dije que quería que ella hiciera. Entonces ya Sancho le dijo que si por favor podía ir por el rucio afuera. Pero no le dijo, por favor. No, yo no, pues, pero yo lo digo, pues, le dijo que fuera por el rucio y que lo metiera pues por allá a la caballeriza. Entonces ella dijo que no era cosa, pues, no era obligación de ella hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, Sancho es donde toma un coso que según él había escuchado de su amo, donde dice que Lanzarote, que lo cuidan y que unas damas lo cuidan a él, pero que las dueñas cuidan de su caballo o de su rocino. Entonces es donde ella le dice que no, que eso no es de ella. Y entonces es donde dice Sancho, bueno, la trata de vieja. Pues, Le dice que es muy madura, que será muy madura, entonces ella le dice hijo de puta, que porque la trata de vieja, y ahí es donde la duquesa ya escucha. Pero, o sea, ellos gritan tanto que la duquesa los escucha y ya luego va como a mirar qué pasaba. Entonces, la dueña le empezó como a hablar con ella y le estaba contando todo. Ahí es cuando Sancho le pide más encarecidamente que le hiciera aquel favor. Entonces la dueña como que le confirma y le dice que sí, que lo hicieran lo mejor que pudiesen y que también a Sancho tuviera paciencia, puesto que ellas no estaban acostumbradas a ese oficio. Bueno, entonces ya aquí ya terminaron pues hablando de estas pláticas. Y ahí es cuando entran a una sala, todos. Pues Don Quijote, la duquesa y el duque. Aunque Sancho Y
6 doncellas. Aunque antes Sancho también dice Que ellos fueron los que... sabe vieja, sino que él dijo eso como por cariño. Sí, papi, es que todo lo escucho. Le dijo Madurita, que es muy madura, pues. Bueno, ahí es cuando entran a la sala Pero y también las... es cuando Don Quijote le dice que no eran horas de hablar de eso. Sí. Y donde le dice Y las que- 6 doncellas entran. Entran 6 doncellas y pues que... Y unos pajes. Que es cuando empiezan a desvestir. Bueno. Sí. Entonces, bueno, entran las 6 doncellas y pues se llevan como aparte a Don Quijote y lo empiezan como a, pues le empiezan como a quitar la ropa. Entonces cuando ya iba a quedar como totalmente desnudo, él dice como que no, pues que no. Y decía algo como que como que la valentía y unida de la fuerza o algo así. Bueno, entonces ya donde las... Ellos dijeron que Don Quijote dijo que llame a Sancho, que Sancho sí puede quitarle la camisa para que quede totalmente bien. Porque no era cosa de caballeros. Y es como importante mencionar que ellas se estaban aguantando la risa, que las doncellas se estaban aguantando la risa por la figura tan extravagante de Don Quijote y porque además a ellas se lo habían ordenado, entonces era como que muy difícil para ellas en esa situación. Bueno, entonces ya en ese momento Sancho fue y bueno, ya ahí sí él se desnudó y pues se volvió a vestir y todo. Y entonces Don Quijote cuando estaba ya a solas con Sancho, aprovechó pues que estaban a solas y le dio como, pues, como un regaño, por decirlo así, sobre lo que había pasado con la doña Rodríguez. Bueno, entonces ya es donde, bueno, Y que sí, también eran tiempos para acordarse del rucio. O sea que si lo iba a hacer, que tratara elegantemente a los dueños de aquel lugar. Que hablara mejor y que no le hiciera caer mal delante de nadie. bueno, aquí es donde, bueno, le da este tipo de cosas. Lo trata muy mal de nuevo. Y Juan Sancho le prometió que pues que se iba a comportar, que iba a moderar la lengua y que lo de la señora no fue a propósito, que que fue bien considerado. Pero ahí Entonces- también podemos apreciar que en el discurso de Sancho, Don Quijote está prevaleciendo sobre él, puesto que le dice que sí, que un... es como que lo haga como por tener buena impresión con los duques. Exactamente, pero que también le creara buena impresión a él, porque él se valía de los convidados o de la compañía que tuviese cerca. Entonces, si él era como maleducado, desagradecido, obviamente también Don Quijote iba a quedar muy mal en aquel lugar. Ahí fue cuando ya Don Quijote se viste y se queda con un manto escarlata a cuestas, pues que las doncellas le dieron, y con esto salió a la gran sala y allá fue donde halló a las doncellas puestas en la sala con mucha comida y ya. Luego llegaron los 12 pajes. Entonces ya fue donde llegaron 12 pajes más 3 sala. Entonces cogieron a Don Quijote por medio y le invitaron a sentarse en la mesa. Ay, se El sentaron duque- todos menos a Sancho. El duque de antemano le pidió a Don Quijote, o bueno, que le ofreció que se sentara en la cabecera de la mesa. Sin embargo, Don Quijote, por su cortesía, le dice que no, y dice que sí, pero al final los ruegos y al final órdenes del Se duque sentaron los tres menos terminó que Don Quijote se sentase allí. Allí es donde Sancho interviene y dice... Primero hablan del eclesiástico, que el eclesiástico sí. se sienta al frente de Don Quijote y los dos duques a los lados. Ujú, bueno, y ya en esto fue cuando sí empieza Sancho. Que entra Sancho contando Y dice que va a contar una historia acerca de dos hombres que... de la mancha. Sí, que de la mancha de su lugar, acerca de sentarse en la cabecera de la mesa. Entonces en ese momento a Don Quijote le dio algo porque Sí. se puso a temblar. A Don Quijote, Sí, Él como pensando como que burrada era decir sí, eso. ya, qué necesidad iba a decir. o sea, como que si él piensa esto, como, uy, no, qué pena este man. Y Sancho se da cuenta de eso. Ujú, entonces ahí fue donde le dijo de frente que no iba a decir nada, que les dejara pena, o sea, cosa que terminó como de... Que no terminó... se le han olvidado los consejos. que Exacto, le había entonces dado. donde le dice Don Quijote que no se acuerda de nada de eso, pero que bueno, que continúe. Entonces, La historia era como de que un hidalgo que invitó como a un paje, creo que era,
a Pero su ella le mesa una y señora, y que le decía que se sentara en la cabecera, pero él le decía como que no, y que luego él como que le obligó. Esa era como la historia. Entonces, o sea, es que eso es lo que pasó, como dice mi compañera, pero desde un paje fue algo muy principal. Entonces, Ahí es donde el eclesiástico, sí, el entonces, pero eclesiástico- cabe decir que durante la historia interviene el eclesiástico. Y dijo que lo tenía más por hablador que por mentiroso. Exacto, porque él antes de eso, Sancho le dijo que no podía mentir y que si mentía, que ahí estaba su señor, que según Sancho ahí está, él estuvo en esa comida, pues Don Quijote. Entonces ya aquí es donde termina de contar la historia diciendo pues que llegó y que sus cortesías, que después de un largo rato el señor dueño de la casa. Sin embargo, antes de eso, Don Quijote le dijo que acortara la historia. Ah, que porque así nos iba a demorar 2 días contando eso y la duquesa. no iba a acabar Ah, y la duquesa dice que como ella quiere tanto a Sancho que deje que termine y que se tome el tiempo para contar, que para ella va a ser un placer. Como que no entiendo ya Que para ella, tiene como afecto verdad, también es como por burla. que para ella, Es que a veces como que sí, pero es como Yo creo que en ella realidad dice que para ella va a ser, un Pero placer espere, de no, que no es Sancho. Don Quijote, es el eclesiástico el que le dice que acorta la historia. No, sí. no, eso es después. De verdad. Cuando Don Quijote se siente como avergonzado, entonces Espera, dice espera. camino de no acabar en 2 días. Ajá. Pero no dice que Habla otra persona Que es la duquesa. y es la duquesa. Y dice que no lo corte, que porque para ella es un placer escuchar Exactamente. todo, así se Exacto, pero tome entonces, mucho ¿quién lo tiempo. dice? No dice. Don No Quijote. dice, ay, No no dice. dice. Vea, Lo dice Don vea, Quijote. Vea, Laura, eso que dice usted lo puede haber dicho Don Quijote, lo puede haber dicho el cura, lo puede haber dicho el eclesiástico, porque no dicen qué persona lo dijo. ¿Cómo puede asegurar que es Don Quijote? Yo digo Bueno, que es Don entonces lo Quijote. dice No, Yo lo digo dice que es Don eclesiástico. Quijote porque él dice que pasara adelante y acortara el... No. No, eso es el eclesiástico. ¿Quién más sabría que él era hablador? Aparte de Don Quijote. Porque, Él lo tenía... pero ¿por qué dice el eclesiástico que no lo tiene por hablador? Porque Don Quijote antes dice que este es un hablador. Entonces él le dice, sí, entonces por eso... Pero también es muy raro que entonces que pues estén hablando de una persona y no me... Por ejemplo, cuando estaban hablando de la duquesa, pusieron, dijo la duquesa. Ajá, pero no dicen que lo dice Don Quijote. O sea, lo que usted dice puede ser cierto, dijo Don Quijote, pero también puede que lo haya dicho el duque, que lo Sin haya dicho embargo, cualquier yo no persona. creo que lo haya dicho el eclesiástico porque ya se había dicho que él había hablado antes. Y si se pone otro guión es porque se va a referir a otro personaje. Bueno, y no Entonces, dicen se quién, refería entonces. a Bueno, ese entonces, personaje. bueno, yo tomo que es Don Quijote el que Yo tomo dice. que es el eclesiástico. Yo no tomo que es el eclesiástico, no puede ser el eclesiástico. Sí, no Hubiera puede ser. seguido derecho. No puede. No, porque es que si yo Ya, tomo un ya, punto, pues, ya. Yo digo que es el eclesiástico. yo digo Por que lo Yo que también. dice, porque el primero se refirió de que él lo tiene más por hablador que por mentiroso. Yo digo que y es ya Don después habla similar a eso. Listo, Bueno, ya, en entonces fin. como sea. ¿Quién Bueno. continúa? Entonces ya dice la duquesa Entonces- que lo dejen terminar. Ahí es donde sigue Sancho contando la historia. Y ya. No, sigue contando la Sí, historia. Sí, él continúa contando Pero la siguió historia. Sancho, que ese tal y de algo que yo conozco con mi mano, no. Ya. Adelante, hermano, dijo. Bueno, cuenta por la historia. Cuenta Bueno, la entonces historia. ya aquí es donde termina, bueno, que dejen terminar la historia, entonces ya es donde comienzan, que es lo que dijo mi compañera ahorita Valentina, que se sentaran y que el dueño de la casa decía que como él mandaba ahí, pues entonces que se sentaran donde quisiera, y el otro le decía que no, que porque eso, lo otro, y al final fue a tipo de fuerza que lo soltó en la cabecera y ya ahí terminó la historia, lo cual a Don Quijote le dio muchísima rabia. Pero él le dio fue como vergüenza por las bobadas de... Él le dio fue como vergüenza por las bobadas de Sancho. Entonces la duquesa como que vio como que era un momento así, ella intervino y como que cambió el tema. Y ahí empezó a preguntarle creo que a Don Quijote por Dulcinea y los encantamientos y los gigantes con los que había combatido y eso. Entonces, bueno, Y entonces ahí el eclesiástico cuando escuchó lo de los encantamientos y los gigantes, ya como que se dio cuenta que él era Don Quijote de la Mancha. Ya habló de que la duquesa fue la que le preguntó eso. Sí. Entonces ahí el eclesiástico cuando escuchó lo de los encantamientos se dio cuenta que era Don Quijote de la Mancha ese personaje y que pues que era el que el duque leía diariamente y todo esto. Pero, a ver, me parece también importante decir que el duque admira la forma en que habla Sancho, porque él dice que
las gracias y los donaires, como Don Quijote sabía, no asientan sobre ingenios torpes y pues, o sea, si el buen Sancho era gracioso y donairoso, era también discreto. Ya luego entonces, Don Quijote dice que igual sigue siendo un hablador y el duque sigue diciendo que eso era mejor porque porque las muchas gracias no se podrían decir en pocas palabras. Entonces ya luego Sancho lo corrige, puesto que él le dice caballero de la triste figura y él le dice que es el caballero de los leones. Pero bueno, luego dicen cuando mencionan a Dulcinea, el duque le pregunta a Sancho que si él la había visto encantada, pues que si él personalmente la había visto encantada. Y Sancho dijo que si la ha visto, pues sí, voy en la parte en la que están hablando de los gigantes. Antes de que habla el eclesiástico es eso. Eso es antes de que habla el eclesiástico, mire que no. Y entonces Sancho dice que sí la ha visto, pues porque él fue el primero. Él dice antes que no la había visto. Él dice, ¿y cómo si la he visto? Lo del carruaje y lo de la broma. Lo del carruaje. Él dice, ¿y cómo si la he visto? Respondió Sancho. Pues quién diablos si no fue el primero que cayó en el achaque del encantorio. Tan encantada está como mi padre. Él dice que sí la vio, Bueno, entonces, encantada. ahí es donde interrumpe el eclesiástico. Que fue cuando yo... Que cuando todo lo que estaban diciendo de encantamientos, de follones y de gigantes, cayó en cuenta de que debía ser Don Quijote. Entonces, sí, ya lo que había contado mi compañera Valentina. Esa historia que le parecía muy ordinaria. Pero Exactamente. El eclesiástico también como que se atreve como a criticar a Don Quijote. Exactamente, y se lo dice en la cara. Exactamente. Vea, voy a leer como la parte. Vuestra excelencia, señor mío, tiene que dar cuenta a nuestro señor de lo que hace este buen hombre. Este Don Quijote o Don Tonto, o como se llama, imagino yo que no debe ser tan mentecato como vuestra excelencia quiere que sea, dándole ocasiones a la mano para que lleve adelante sus sandeces y vaciedades. O sea, trata mal a Don Quijote y también trata mal al duque porque le está permitiendo y le está siguiendo la corriente. Entonces ya luego Don Quijote le dijo que él era muy admirable porque vencía a los gigantes. Y él ahí es cuando le dice que como que mejor se vaya para la casa, ¿no? Que vaya para la casa, para donde la familia. A cuidar su casa y todo eso. Entonces ya aquí es, Y ya ahí Don ya, Quijote donde- se para ya ahí fue donde le hizo, ya ahí fue, Vagando por ahí. ya ahí fue donde le hizo varias preguntas. Primero, que quien os ha encajado en el cerebro que sois caballero andante y que vencéis gigantes y prendéis malandrines, andad enhorabuena y en tal os diga. Sí, es donde le dice que vuelva a la casa y todo eso. Cuida a los hijos. En donde Nora habéis hallado que hubo o ni hay caballeros andantes en la Mancha, ni dulcineas encantadas, ni toda la caterva de las simplicidades que vos cuentan. Entonces ya aquí es donde Don Quijote estuvo atento y le responde algo Pero él se que para no, para contestar sí. y ya se acaba. Entonces ya es donde le responde algo que necesita su propio capítulo Sin embargo, para decirlo. o sea, él se quedó callado por respeto a los duques. Sí, Y se paró. pero se paró y dijo, Se paró y dice que, y bueno, entonces así es como finaliza este capítulo, y comienza el capítulo número 32, que se titula de la respuesta que dio Don Quijote a su represor, con otros graves y graciosos sucesos. Bueno, En ese momento ya Don Quijote Estaba se de puso pie. de pie y le estaban temblando los pies, estaba como ahogado. Entonces ya luego empezó con el discurso. Pero, o sea, ¿van a decir algo del discurso o lo resumo? Bueno, el discurso en sí se basaba como pues defendiendo lo de la caballería andante y pues o sea una cosa así magnífica. Entonces Sancho Panza como que se emocionó tanto al escuchar esto que ya intervino. Aunque Hay una parte en la que- manera es bonito. hay en una parte en la que dice Don Quijote que, como lo ha dicho muchas veces, que él porque como que bajan a Dulcinea sabiendo que un caballero andante es completamente caballero cuando tiene una dama. Que un caballero sin dama es como un árbol sin hojas y que él pues que siempre resaltando a su señora Dulcinea. Sin embargo, yo estoy como
también en contra de lo que dice Mariano. O sea, si él dice que un caballero sin amor, pues sin señora, es un árbol sin hojas. Pero él también admite que solamente tiene una mujer porque así lo requieren las leyes de caballería. Entonces ahí está como diciendo, pues yo no la amo verdaderamente, pero la tengo que tener porque así es. También defiende mucho que, o sea, él siempre va buscando la libertad de las personas, va en contra de la hipocresía y va salvando a los Y desamparados. él de cierta manera también defiende a las mujeres. Exacta, pero sí, las defiende, pero de cierta manera como que también admite que la usa porque sí. Pero, o sea, no solo Dulcinea, sino, por ejemplo, con lo de que pasó Sancho y la otra, que él antes regañó a Sancho. Ah, por sí. estar- Sin embargo, pues en este discurso como que sí admite que Y no luego la ahí es quiere, como que que es no la ama, obligación. exactamente, que solo es obligación. Bueno. Entonces él dice que si lo van a tener por tonto, que si lo van a llamar por bobo, por simplemente hacer eso, pues que igual lo hagan, que él está haciendo cosas buenas y que por ejemplo hay otros que se van en el camino de la ambición, de la torpeza y de la maldad. Ahí es cuando ya acabando el discurso, Sancho sí está muy contento y dice que no, pues que ya dijo todo, que ya dijo todo lo que tenía que decir, que no tenía que decir más que porque con esas palabras había quedado muy bien, que había dicho todo lo correcto y que y ya. Entonces ya ahí dijo Ya aquí el es donde, eclesiástico. y aquí es donde interviene el eclesiástico, como en provecho de defenderse. Como quien dice, y usted no es Sancho Panza, al que tu amo tiene prometido una ínsula. Eso. Entonces él le Pero por dice, ahí primero como que le pregunta, ¿usted de verdad si es Sancho Panza? Entonces Sí. él ahí mejor dicho, para decirle que sí era, dijo un montón de refranes y cosas que eran como propias de él, pues. Y ya ahí sí es donde dice, a vos no sos el que te tienen prometido una ínsula y ya. no, por ventura dijo el eclesiástico, si sois hermano aquel Sancho Panza, que dicen, a quien vuestro amo tiene prometido una ínsula. Entonces donde le dice que sí era. Aunque para mí Y se- esos refranes no tienen sentido. Es que no lo tienen Es sentido. que es más, léalos, dígalos. Vea. Lea lo que dijo Sí soy, respondió Sancho, y soy quien le merece tan bien como otro cualquiera. Soy quien, juntamente a los buenos, y serás uno de ellos, y soy de aquellos que no con quien naces, sino con quien pases, y de los que quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Yo me arrimo a buen señor, y a muchos meses que ando en su compañía, y he de ser otro como él. Dios queriendo, y viva él y viva yo, que ni a él le faltarán imperios que mandar, ni a mí ínsulas que gobernar. Pero eso sí Bueno, tiene sí tiene sentido, Entonces, pero no va como muy, o sea, muy eso es acorde. lo que- Dice como que sí es y que está ahí como tratando de llegar a lo que es Don Quijote. Bueno, Porque lo tiene por muy buena. Y ahí es cuando ya Entonces el ya es donde duque, el duque dice le es que, responde. bueno, pero entonces lo que le quiere hacer es que en nombre del señor Don Quijote le va a regalar una ínsula. Entonces ya es donde Don Quijote dice como si fuera padre, híncate de rodillas, Sancho. Ajá, y besa los pies. Entonces, y besa los pies. Entonces, Sancho los besa. eso lo Hizo hizo de muy buena gana. Y cuando el eclesiástico vio eso, se levantó de la mesa muy enojado, muy enojado. Y diciendo que cómo era eso posible, que cómo era que las excelencias Que porque ellos recibieran eran a locos. esos pecadores. Eso es par de locos, así dice. Entonces dice más bien, ya después de todo lo que les dice, que más bien se va a quedar en su casita y hasta que esos se vayan. Ajá. Entonces ya aquí es el don del duque, el duque como que le da risa y no puede parar. Y entonces La segunda hoja tendría. es como no puede parar. Entonces, pero sin embargo, de las súplicas que le hace que no se vaya, él igual se va. Y en todo caso, pues queda Don Quijote, pues ahí todo raro. Entonces le dice vuesa merced, señor caballero de los leones, ha respondido en sí tan altamente que no le queda cosa por satisfacer desde que parece agravio. Entonces es donde lo alaba por tal cosa. Le dice que por las mujeres, que siempre tiene por alto a las mujeres. Sin embargo, hay un comentario sobre los defensores, o sea, que los Sí, agravios sí, los agravios. en las mujeres, Y habla frente. en los eclesiásticos Que él lo sabía hacer pues de la y misma a los manera. niños, esos no son agravios. Antes de eso sí menciona, vean, vuesa merced, señor caballero de los leones, ha respondido por sí tan altamente que no le queda cosa por satisfacer de ese que aunque parece agravio, no lo es,
en ninguna manera, porque así como no agravian las mujeres, no agravian los eclesiásticos, como vuestra merced mejor. O sea, ¿quién dice usted no puede reprenderse contra él porque es religioso? Entonces ya luego respondió Don Quijote que así era y que a causa de que él no podía como vengarse, entonces, aunque fueran ofendidos, que debían ser como afrentados, sí. Y sin embargo, que aunque él fue, ¿cómo se dice eso? Agraviado. Fue agraviado, dice que, pero que consiguió, o sea, que por la forma en que respondió, consiguió ser afrentado. Sí. Y sin embargo, después se contradice y dice que él de ninguna manera fue agraviado. Sino afrentado. Y bueno, Entonces, en fin. Da como un tipo de explica la ejemplo. diferencia. Y ahí da como un tipo de ejemplo de que si llegan y le pegan, algo así. Sí, Entonces él empieza a fue explicar también donde le dijo que él es antes de muy pasivo, porque de haber escuchado a alguien como Amadís de Gaula eso, le rompe, le ha partido en dos, o sea, mejor dicho lo que dice Sancho, cuchilladas le hubiera dado que le abrieran de arriba abajo. Entonces, Y más, o sea, Don Quijote le da mucha rabia porque ese era el caballero que él más admiraba. O sea, ese era como el ídolo de él y Sancho también lo había como empezado como a querer. Como para que ese otro viniera y dijera que no es nadie, que no importa, que es otro loco ahí. entonces Sancho también da unas razones, y de la cual la duquesa como que al final se ríe o se burla. Bueno. Me Entonces, parece, pues, a ver, no quiero saltarme muchos detalles porque el discurso que da en este momento Don Quijote, o sea, lo que ustedes ya pasaron, tiene muchas cosas interesantes. Lo primero, pues no es tanto como el anterior, pero bueno, sí. Primero, lo que hace es que diferencia el agravio del afrentamiento. También dice que supuestamente ni las mujeres pueden huir, que ni los niños sienten, ni los eclesiásticos tampoco. O sea, exactamente, no se pueden defender, o sea, tienen que ser como soportados. También él dice que, o sea, le lamenta no poder ser agraviado como a él le gustaría y como lo exigen como las leyes. Sin embargo, él tiene que guardar respeto. Y ya luego así continúa lo de Amadís de Gaula, lo de los comentarios. ¿Ya? Bueno, entonces La duquesa ya... se ríe mucho de todo lo que dice Sancho y ahí es cuando Sancho empieza a dar como otra opinión y eso. Entonces, pero también cabe decir que lo tiene por más loco que incluso el mismo amo. Luego Entonces, cuando Don Quijote como que se sosegó y la comida se acabó y ya levantaron los manteles, llegaron 4 doncellas. Eso, llegaron unas doncellas. Ah, y comenzaron a lavarle la cara como a Don Quijote. Con una fuente de plata, no sé. ¿Con qué? Con una fuente de plata y otra con un aguamanil, asimismo de plata. Y sobra decir que los otros eran casi muriéndose de la risa, pero como que tenían que disimular. Obvio, esto era parte de la sí, era una del parte engaño. de la broma, porque aquí lo que dice mi compañera es, bueno, le empezaron a lavar la barba, ¿cierto? Tácate. Pero, sin embargo, cuando le habían enjabonado ya toda la barba, fingieron que se les había acabado el agua. Entonces, como que mandaron a una pelada por Lo eso. dejaron como en una posición muy graciosa. Lo dejaron muy gracioso, entonces por todo el mundo como que disimulaba la risa. Y al cabo de un rato llegó... Era algo que supuestamente los duques no tenían idea de que iba a pasar. Y es muy triste sabiendo también que porque Don Quijote tiene eso como una excelente ceremonia y que a él como que no le Pero entonces importaba. los duques como para disimular eso también como que se hicieron Ah, lavar sí, las pero eso es de... O barbas. sea, primero llegan ellos, tácate, los lavan. Lo lavan y ya luego... Y entonces ya es donde el duque, sí, que hagan lo mismo para lavar las barbas. Y Sancho Pero esta vez que no se le acabe el agua porque ahí sí las castiga. De eso, Sancho le pregunta, Sancho le pregunta al duque que si que si a los escuderos no le hacen eso. Y es cuando la duquesa le dice que claro, que ella le va a decir a las doncellas que le laven también la barba a él. Bueno, entonces dijo que podían hacer muchas cosas, que le laven, mejor dicho, que le metan no sé por dónde. Entonces dijo, no, con las barbas me contento.
porque le ofreció 1000 cosas. Entonces fue donde le dijo a un señor, maestresala creo que era, que hiciera lo que Sancho mandaba, o sea, lo que Sancho pedía, lo cual lo hizo al pie de la letra. Entonces dijo que bueno, que todo iba a ser servido y pues todo eso. Y la maestresala se llevó a Sancho. Pero a ver, aquí O sea, la vuelven a maestresala, comer. la maestresala se fue a comer, la maestresala se fue a comer. Y se llevó a Sancho. Para hacerle lo de la barba. Sin y embargo, luego, no se y sabe ahí si luego, Sancho volvió a comer o no. y ahí luego fue cuando ya, Posiblemente si volvió a comer Sancho. porque Ahí ambos- ya fue. Porque todos sabemos que Sancho come mucho. Entonces por eso sí. está tan gordo. Ahí ya fue cuando, después de que se llevaron a Sancho, ya quedaron los dos duques y Don Quijote. Y volvieron a empezar a hablar sobre caballerías. Y la duquesa le pide a Don Quijote que por favor le describa y le pinte como a Dulcinea. Y es un... Y ahí ese discurso lo puede decir Cristian con voz poética. Pero primero ella como que vuelve a tocar el tema y le dice como que ella sí es real. Entonces él le dice como que si es real o no, que pues que eso no vendría ahí al tema, sino que como que para él siempre está como Presente. presente y que con eso bastaría. Y dice que si Sancho en algún momento la vio como mal, fue por culpa de los encantadores. Y ya Ahí es le- cuando Entonces- él la describe, que dice unas cosas muy bonitas. Si yo pudiera sacar mi corazón y ponerle ante los ojos de vuestra grandeza, aquí sobre esta mesa y en un plato, quitara el trabajo de mi lengua de decir lo que apenas se puede pensar, porque vuestra excelencia la viera en él toda retratada. Pero ¿para qué exponerme yo ahora a delinear y describir punto por punto y parte por parte la hermosura de la sin par Dulcinea, siendo carga digna de hombros que de los míos, empresa de quien se debía ocupar los pinceles de Parracio, de Timantes y de Apeles, y los burles de Lisipio, para pintarla y grabarla en tablas, en mármoles y en bronces, y la retórica ciceroniana y demostina para alabarla. Y es cuando ya la duquesa le pregunta que qué es Demostina. Demostina. Entonces es donde le dice a Don Quijote, bueno, le responde una cosa que es... retórica de Demostina. Sí, Re- entonces- o sea, él responde que es lo mismo que decir retórica de Demóstenes. Como decir ciceroniana, de Cicerón, que fueron los dos mayores retóricos del mundo. A ver, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero me parece que de cierta manera hay un poco de malicia en esta pregunta, porque no sabríamos si realmente ella no entendió o si realmente lo quiere hacer sentir muy inteligente. O sea, como... Pero ahí el duque la hace sentir a ella bruta, porque el duque le dice, usted, pues, que usted con esta... El duque. Sí, el duque le dijo, usted porque está como deslumbrada en la pregunta que hizo. Pues que porque está como tan deslumbrada, como tan ida, como tan O de pronto desconcentrada. no, sí, pues no captó la palabra. Por eso exactamente. Yo creo que es más como para hacerlo sentir inteligente. O sea, tenemos que tener en cuenta de que ambos eran muy estudiados y que obviamente también la mujer debía de saber ciertas cosas. Bueno, y ahí es cuando Entonces, ya el duque le dice a Don Quijote que por favor la pinte, que ellos quieren como ver la belleza que ella tiene. Y Don Quijote dice que no, que porque no va a ser como ese suicidio contra ella, que no sé qué. Listo. Bueno, entonces, pues ya después de esto... a ver, Don Quijote no exactamente le dice algo como del suicidio, sino que él le menciona que él lo haría si a él no le hubieran borrado la idea, la belleza, la hermosura de Dulcinea en una de las tantas aventuras que había tenido. Y que, por ejemplo, Va a decir como que no la va a pintar porque él la tiene aquí como fea. como fea por lo que pasó con la labradora. O sea, hay que recordar eso, que fue cuando... Aquí es donde le dice ¿Duque? Don Quijote de la Mancha. Don Quijote. Entonces, es donde Jackie le dice a Don Quijote, bueno, la primera le preguntan que, pues, que cómo era eso, lo que dijo mi compañera. Que quién ha sido el Que maldito quién ha ese. sido el que le pudo haber hecho semejante desgracia. Entonces, ya es donde Don Quijote, pues, le echa la culpa a los malhechores, a
a los encantadores, pero sin embargo que Dulcinea es la más hermosa de todo el orbe y de muy alto linaje. Entonces aquí es donde responde la duquesa como con cierta ironía, pero como así, si Sancho la vio trabajando en trigo, yo me atrevería como a dudar de su linaje. Entonces ya ahí es donde dice pues todo lo que he dicho y que incluso, vea, entonces vamos a decir, aquí eso es lo que le respondió Don Quijote. Señora mía, sabrá la vuestra grandeza que todas o las más cosas que a mí me suceden van fuera de los términos ordinarios de los que a los otros caballeros andantes acontecen, o ya sean encaminadas por el creer inescrutible de los hados, o ya vengan encaminadas por la malicia de algún encantador envidioso, y que como es cosa ya averiguada que todos o los más caballeros andantes y famosos no tenga gracia de no poder ser encantado, otro de ser tan impenetrables carnes que no pueda ser herido, como lo fue el famoso Roldán, uno de los 12 pares de Francia, de quien se cuenta que no podía ser ferido sino por la planta del pie izquierdo, y con esto había de ser con la punta de un alfiler gordo, y no con otra suerte del arma alguna. Y así, cuando Bernardo del Carpio le mató en Roncesvalles, viendo que no le podía llagar con fierro, le levantó del suelo y entre los brazos le ahogó, acordándose entonces de la muerte que dio Hércules a Anteón, aquel feroz gigante que se decía que era el hijo de la tierra. Quiero inferir de lo dicho que podría ser que yo tuviese gracia de estas, que de no poder ser ferido, porque muchas veces la experiencia me ha mostrado que soy de carnes blandas y no nada impenetrables, ni la de no poder ser encantado, ya que me he visto metido en una jaula. En total, Don Quijote continúa de estos y... o sea, la defiende diciendo que, pero que tenía más que averiguado que en vez de estar trabajando con el trigo, eran perlas, eran hermosas perlas las que ella estaba haciendo, y que para mostrarle eso pues de los encantamientos, cuando él fue al Toboso, nunca pudo hallar el palacio de Dulcinea. Sobra decir que la duquesa no se cree todo esto. Bueno, es que desde el principio no se lo creyó. No, obviamente no. Entonces, Solo le entonces, da como ruido para que siga hablando. Sí. entonces ya... Hablan de Sancho. Dicen que es Sancho. Que Sí, por bueno, es la que, isla. es que Sancho, según dice, fue el que la vio, fue una mujer muy hermosa, pero que él no lo vio así. Pero Sancho de una vez le dice que estaba fea y que con el trigo y todo. Nunca le dice que la vio linda. Pero es también cuando ya dicen están en el que- Toboso. Sí, también dicen que, o sea, de Sancho en ese preciso momento, aparte de lo que ya han mencionado, él les aclara que lo tiene por muy buen escudero, que lo tiene por un hombre muy gracioso, pero que él todavía no considera que está como en la madurez necesaria para gobernar la ínsula. Y ya. Bueno, ahí es cuando están, ya como que acaba de contar eso y escuchan como mucha gente, muchos rumores de gente en el palacio. Y ahí es cuando sale, cuando entra Sancho a la sala como muy agitado y como muy alterado por lo que le estaban haciendo las doncellas con la barba. Y la duquesa le pregunta que qué era lo que pasaba. Y las doncellas le dicen que no, que es porque él no se quiere dejar hacer lo que es. Y, o sea, en la mano tenían un artesoncillo de agua que en la color y poca limpieza mostraba ser de fregar. Entonces se puede deducir que obviamente lo querían limpiar las barbas con eso, le querían hacer una maldad y por eso él estaba tan desesperado. Ya luego la duquesa preguntó que qué era eso. Entonces ya, pues donde Sancho le responde que tenía las manos demasiado sucias y que esa agua también, y que él más bien preferiría que lo lavaran con agua limpia, ya que él no tenía piojos en las barbas. Y entonces ahí ya se está O sea, creyendo el gobernador. O sea, ya en ese sí. momento a él se les cree. Yo necesito agua limpia. Sí, y ya él dice que lo exige porque es un gobernador y que cómo lo iban a tratar así. Sí, lo dice Ajá. así. Entonces ya a la duquesa como que le dio risa la rabia de Sancho. Y entonces, pero no le dio como mucho gusto a Don Quijote. Y entonces, Entonces ahí dice que no, pero sin embargo ahí Don Quijote como que él afirma que está muy bien de las barbas y que si mejor lo iban a limpiar así, que lo dejaran quieto, y que si querían podían pasar un peine para que se dieran Pero cuenta y de que tan si limpio y estaba. él dijo que si no lo Pero dejaban entonces, quieto, el él agua les era iba a qué? hacer algo. El Que agua, les iba a el hacer algo. supuesto agua era qué? Un agua de aceitada. Agua Pero negra. Era Agua de como aceite. de una paila. Agua de una pero paila. Sancho el que lo Aceite. dice. Por eso es Sancho el que lo dice. Sí, Don Quijote. Sí, Bueno, Don Quijote. No, yo dije que antes de Es eso que él está Sancho... hablando de Don Quijote, entonces
Yo interrumpí para decir que antes Sancho había dicho eso. Bueno, ok. Entonces, bueno, estas son, bueno, ya la duquesa estaba riéndose y todo, pero sin embargo estuve de acuerdo con Sancho Panza y le dijo pues, que tendría todo porque él es muy limpio, él es muy aseado y bla, 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 y que es imposible pues que tenga piojos, como Don Quijote en determinado momento lo pensó. Y él siempre le había dicho que era un sucio. Ujú, Por ejemplo, en la primera parte, cuando él hizo popó, él ahí le dijo pues que era un cochino degeneradamente. Y cuando en esta segunda parte, cuando lo pasó lo de la casi siempre le barbita. daba consejos diciéndole que se bañara bien y que eso y que lo otro. Pero quizás puede que en ese momento ya haya aprendido y que haya cogido la O sea, costumbre. O sea, son detalles que al autor de Pero entonces si se le han hablamos así, escapado. Quijote tampoco se baña. Exactamente. Aunque, no sé, es algo irónico. Pues para mí son detalles que el escritor decidió como O sea, pasar de largo. Bueno, sí. Ya, después de que pasa esto, Pero sería bueno decir que en algún momento se baña. Pues, sí. ya después de que pasa esa plática, es cuando Don Quijote dice que tiene mucho sueño, pues que se va a ir como a reposar la siesta, que porque les ha enseñado a dormir y que no sé qué. Y ahí es donde la duquesa le dice a Sancho que se quede. que se quede. Y pues Sancho le dice que pues que él es acostumbrado a dormir mucho, pero que él se va a ir con ella. Al día, ¿no? Sí, él le dice que sí. Y ella siempre le da la razón. Con él, ella era como para hablar Sí, con él. pero ella siempre le da la razón. En Y ya. todo momento le daba razón que no, que atendieran muy bien a Sancho, que Sancho tenía la razón de que estaba limpio, que Sancho tal cosa y que Sancho Tal vez para era porque dormir. como ella ya se había leído la primera, entonces notaba como el desprecio que todo el mundo le tenía. Exactamente. Bueno, y después de eso ya es cuando el duque le da órdenes a todos otra vez de que traten muy bien a Don Quijote y todo. Entonces ya, Así es como bueno, aquí es finaliza. como finaliza el capítulo. Pero, a ver, Bueno, Laura quiere decir algo. no hay que saltarnos que Sancho le responde de muy buena manera a la duquesa, que siempre la tiene por alto. Entonces la duquesa lo trata de muy cortés y le dijo que algo habría de aprender, que o sea, que él había aprendido algo de las salidas, de todo lo que había pasado al lado de Don Quijote. Entonces ya empezaron como a hablar también de que él iba a satisfacer todo lo que ella estaba haciendo por él cuando tuviera la ínsula. Ahí vuelve a mencionar el gobierno y que pues que ojalá sí se lo cumpla. Parecía que es cuando Don Quijote se va a acostar. Ya, entonces ya aquí da fin el capítulo 32 y proseguimos por el capítulo 33, el cual se titula. Este capítulo se titula De la sabrosa plática que la duquesa y sus doncellas pasaron con Sancho Panza, digna de que se lea y que se note. Bueno, ahí empieza Sancho confesándole a la duquesa que él había engañado a Don Quijote y que esas tres, si eran tres doncellas que iban ahí supuestamente con Dulcinea, no, él no las había visto, ni eran forma de un encantamiento, ni que ahí iba Dulcinea, ni nada parecido, que todo eso fue un engaño, pues. Y entonces la duquesa también como que planea como hacerle un engaño a Sancho. Pero entonces ahí es como raro, porque si supuestamente lo quiere tanto, ¿por qué le va a hacer eso? Antes de eso, esa señora, la duquesa le dijo a Sancho que le contara con mucha seguridad, ya que ahí no había nadie, que nadie los podía escuchar. Y es cuando Sancho, antes de empezar a contarle pues lo que le contó, que se va y da como un tipo de vueltas para asegurarse de que no haya nadie, pues de que nadie los vaya a escuchar. Y sí. Según lo que dijo mi compañera Valentina anteriormente, para mí es que ella quiere más a Don Quijote de cierta manera. O sea, quiere mucho a Sancho. Trata bien a Sancho porque sabe que ha sido muy Pero es que entonces muy maltratado durante todo el trayecto que lleva junto al caballero. Sin embargo, ella busca como una especie de venganza y saber toda la verdad de aquel suceso sobre Dulcinea. Ya hay mucho misterio, la verdad. Pues, o sea, es como una deducción. Quizás puede que el autor quiera engañarnos. No sé, hay que esperar a ver cómo sigue la obra. Continuamos así diciendo que
Sancho le cuenta toda la verdad y... Ajá. Bueno, ¿qué terminó usted? Sancho, ahí es cuando la duquesa le dice que le hable más del encantamiento y de la burla que él había tenido contra Don Quijote por Dulcinea. Entonces, ya... bueno, ya eso es más adelante. Bueno, después de que la duquesa le dice a Sancho que le cuente más sobre el encantamiento, la burla que había pues pasado por lo de Dulcinea, él se la cuenta como se lo había contado a todas las personas. Y ya como prosiguiendo la plática, la duquesa le dijo que pues que por ahí andan diciendo que el escrúpulo en el alma, que si Don Quijote es como es un loco, con un mentecato. Ya. Entonces, ya es donde, bueno, ya Sancho pues como que se coge todo esto y dice que su amo, pues es como, o sea, no es como loco, pero tampoco tan cuerdo. Y que al mismo tiempo la duquesa lo tuvo por más loco que su amo. Entonces, ella se preguntó en ese momento, o sea, si este man es tan loco, tanto que no es capaz ni de gobernarse a sí mismo, ¿cómo va a poder gobernar a otros? Y lo dijo en voz alta. Entonces desde Sancho le dice que viene como con ese don de gobernar y que si ella considera que no está bien que él tenga una ínsula. Y que no hable pues como él dice que, porque habla así de Don Quijote, siendo que él ha comido el mismo pan de él, que ha tomado lo mismo O sea, de que él. él es muy fiel. Y, o sea, pero que lo quiere mucho y que por eso anda con él. Entonces, ya cuenta pues todo esto y dice que si no considera a ella, como lo dije anteriormente, que no merezca una ínsula, pues que más bien no se la dé. Que mejor sería Sancho de escudero que Sancho de gobernador. Y ahí es donde ella dice que no, que porque se la había prometido al esposo, el duque, y que ella en eso no se metía, pues Y ahí. que o sea, que él era un caballero y aunque no un andante como Don Quijote, pero que podía cumplir las palabras. Entonces ya siguieron hablando pues de todo esto, de qué manera de cosas. Hablan de que la señora Rodríguez dijo algo sobre el rey, un romance que tenía el rey Rodrigo y que lo metieron a una tumba con unos sapos, unas culebras y unos lagartos, como un tipo de maldad pues para que él como que reaccionara algo así. Entonces ya cuando lo comían, ya como ya me comen. Y bueno, ya que o sea, estuvieron hablando de muchas cosas. Y la duquesa se cagó de la Ya al risa porque final, estaba súper- o sea, ya Sancho... Y ya la duquesa se rió mucho pues. Bueno, ahora ya dijo que, bueno, ya son muchas cosas, ya de buena, ya. Entonces, al cabo de un rato, ya la duquesa dijo que le contara aquella historia de la de Montesinos. O sea, ya, pues ya al cabo de mucha plática, ya hablaron de muchas cosas, pero que no creo que llegue el caso de decirlas, a menos de que mi compañera me contradiga. Eso era como de los Y encantamientos hablan y como lo de la de historia. broma y ya. Y que Sancho cada vez que cuenta una cosa se le mete por otra historia pasada y así. Pero sí hablan de lo mismo. Entonces, siempre. cuando ya Sancho toca esta historia de la de Montesinos, porque incluso este man ya empezaba como a creerla, ¿cierto? Pues Sancho, entonces a ella pues le dio como cierta risa porque como él pudo creer que es verdad algo que él mismo mintió. Entonces, Sí. pero sin embargo le dijo que le contara. Entonces ya Sancho le contó todo. Pero todo fue que porque le contara que por lo que Don Quijote había visto a Dulcinea en la cueva, que porque él sabiendo pues que si eso era verdad, que el que creía o no. Entonces ya le contó pues la historia del coso que vio a la señora Dulcinea con el vestido de las señoras que había visto. Entonces ya le dijo la duquesa que todo lo que hasta había dicho eran sentencias, o que por lo menos sacadas de muy extraño ingenio. Le hizo unas palabras en latín. Y entonces dice que ha sido un poco malicioso por haber conseguido salir de todas estas cosas y que su amo le creyese. Ahí mencionan algo de que esa señora, pues de la que la labradora que estaba en la cueva sí era Dulcinea, que porque ella se lo decía como que alguien. Pues ahí medio mencionan eso. Entonces ya terminando toda esta plática,
terminando la plática, la duquesa le dice a él Sancho le dice a la duquesa que él también había dicho como el engaño con respecto a la labradora para salvarse como de los regaños de Don Quijote, de los insultos y de los malos tratos. Entonces ya luego él dice que Dios que está en el cielo juzgará si realmente es verdad o es mentira lo de Montesinos. Entonces ya luego la duquesa le dio la razón y le dice que como que ya hablaran de otra cosa, de algo más interesante. O sea, me mandas a dormir. Sí. Sí, le dice, cuando terminan Que eso, hablaran de algo más le interesante, dice, sino como que o sea, yo le dije así, pero le dijo por ahora, Sancho, váyase a reposar, y dije que más tarde hablaban. Entonces Sancho al salir le besó las manos y dijo que y dijo que le cuidara porfa el rucio. Entonces yo dijo que le iba a cuidar como a sus ojos. Y ella dice que no merece tanto, pues que tampoco no merece tan tanto, o sea, exagerado, que ni Sancho porque mismo merece ese estar trato encima de eso. como para que ahora se la dé al asno. Entonces ya como que empezaron otra vez, doña Rodríguez empezó a decir lo mismo. Y los cayó a los dos. Y yo los cayó a los dos, como que dice, bueno, ya calmaos pues. Y entonces dijo que ya está en la caballeriza. Entonces, en la caballeriza le dice que basta que esté. Y entonces dijo la duquesa que Sancho el gobierno ya le puede regalar como quisiera y jubilarle el trabajo. O sea, diciéndole que cuando él fuera gobernador de la ínsula, él mismo podía cuidar de su asno y muy bien. Entonces ya donde Sancho quiere traer la historia de bueno, no la historia, más bien un pequeñito, muy pequeñito relato donde le dice que se cree que los gobernadores llevan varios asnos a sus ínsulas, pero que sin embargo él solo llevaría uno. Entonces ya esas razones renovaron pues la risa de la duquesa y le envió a reposar. Entonces ella fue lo que le dio cuenta. Se fue del duque y le contó todo eso. Y que deberían de ser como unas propias burlas a Don Quijote. Ajá, aquí es donde planearon pues todo esto. Y se podría dar por terminado el capítulo. Sin embargo, hay detalles sobre cómo Sancho le insiste a ella para que le dé la ínsula. Ya lo habíamos dicho anteriormente, pero él después le dice que igual los obispos no nacen siendo obispos, ellos se construyen obispos. Por ejemplo, que él también se podría construir o se podría hacer un buen gobernador. También le dice que la buena fama que él se iba a ganar como que no le importaba tanto, sino más que todo lograr lo que a él se le había prometido. Y también que si él era, o sea, ella le dice que si él era buen escudero, pues que también iba a lograr lo de él. Y ya, pues solamente quería decir eso. El capítulo número 34 se titula que cuenta la noticia que se tuvo de cómo se había de desencantar a la sin par Dulcinea del Toboso, que es una de las aventuras más famosas de este libro. Bueno, entonces ya pues están como muy, ¿cómo se dice? Están muy animados, muy entusiasmados, era la palabra que estaba buscando, de hacerle pues todas estas burlas a Don Quijote. Y entonces arman una cacería. Pues van a ir a hacer algo que acostumbran ellos a hacer. Bueno, entonces van a salir y ahí le van a hacer la broma a... Le iban a hacer la broma a Sancho. Y a Sancho y a Don Quijote. A los dos, a Sancho y a Don Quijote. Pues, o sea, ellos al otro día ya estaban como con la idea de seguir esta broma, pues esta idea. Entonces ya los invitan como a salir con ellos a hacer algo que hacen cotidianamente, pues. Pero antes Y de eso antes los vistieron la ropa. Ah, sí, y le regalan una ropa a Sancho. La duquesa le regaló una ropa a Sancho que no me acordaba. Que es un... Espere que yo lo tengo aquí. ¿Qué? Espérese. No sé. Bueno, sí, en sí como algo verde, como
una ropa verde a Sancho. Y la duquesa, dicen que la duquesa salió muy bien vestida, muy decorada de joyas y muy adornada. Entonces, también le dicen que le iban, o sea, todos se fueron a caballo, menos Sancho, que iba en su rucio, y a él le ofrecieron el caballo. Sin embargo, él como, ay no, él tenía un corazón muy noble, entonces qué pesar dejar al asno. Cuando llegaron allí, pasa algo muy divertido para mí, y es que todos estaban ahí como en la expectativa y se pusieron en un lugar en el cual pasaban varios animales. Llegó un momento en el que pasó un jabalí que tenía los colmillos súper grandes y la baba chorreada. Entonces en ese momento Don Quijote fue como el primero en salir y le seguía al duque y la duquesa como que al parecer también le gustaban dichas acciones. Sancho fue el único que se quedó como atrás, o sea, él vio la agresividad con la que el animal llegaba y se fue retirando lo más rápido que pudo. Llegó un momento en el que él se iba a montar en una encina, entonces empezó como a caminar o a ir lo más rápido que pudiera hasta que llegó a la mitad. Y cuando estuvo allí comenzó como a descender un poco y llega un punto en el que queda colgando de una rama y se le comienza a romper el traje tan bello que tenía y que por cierto él quería vender en la primera oportunidad que tuviese. Ya roto no. Entonces ya él ahí todo desolado veía cómo todavía continuaban en la acción con el jabalí y ya al ver que si él se caía iba a tener como muy mal paradero, empezó a gritar como si se fuera a morir, empezó a gritar como si no hubiera un mañana. Y a esto lo escucha Don Quijote, pero mucho después. Y el Don Quijote es el que va y lo descuelga de la rama. Y que él cae al piso todo. Cae como una arepa al piso. Bueno, Entonces ya de ahí... ya en este punto fue cuando empezaron a escuchar música. No, No, más adelante. Primero pasaron Primero, tres carros. no, aún No, todavía no. Todavía no. Lo que pasa luego ahí es que a él lo descuelgan. Y él empieza como a entrar en mucho remordimiento por la ropa que se le había dañado. Sin embargo, la duquesa le dice como que no se preocupara. Y ya luego van a unas tiendas que habían instalado. Y allí deciden pasar la noche, que es donde se dice que salen como todas las luces que acompañan el cielo. Las estrellas. Y aquí es donde empiezan a escuchar la música. Sí. 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 Cuando amanece, ¿cierto? No es que cuando amanece. No, eso pasa por la noche. Es por la noche. Pero que primero pasan tres Empiezan a salir carros. las estrellas, o sea, empieza a entrar. Hay algo que primero, hay algo que salen dizque tres carros y el último que pasa es el de la música. Pero es la... No, es primero la música. Vea, ellos iban escuchando tantas cosas que se empezaron como a confundir y tomaron ese suceso como uno muy terrorífico, porque estaban escuchando la música, estaban escuchando los carruajes y también estaban escuchando como el ambiente en general en el que se encontraba. Entonces ya ahí es cuando fueron llegando los tres carruajes y se para la música. Allí llega alguien como con un cuerno, algo así, que empieza a hablar como a gran volumen. Bueno, se hizo eco con el cuerno. Era el diablo, sí. Y dijo que él era el diablo y que venía por Don Quijote de la Mancha. Pues digo que iba buscando a Don Quijote de la Mancha y que traía consigo a Dulcinea. Ya que... Entonces ahí... No, dígalo. Bueno, ya que venía a buscarlo con la única convicción, o bueno, no encuentro la palabra, de desencantar a Dulcinea del Toboso. Pues, o sea, él le dice que tiene como un recado de Montesinos, o sea, como un mensaje de Montesinos, y que era que si quería desencantar a Dulcinea, que tenía como que hacer como una cita con él, pues, o sea, como hablar con él o hacer algo. O sea, que sí quería hablar con él. Entonces, aquí es donde hay un error, creo, porque es donde dice el diablo. Es que lo de los tres carros era después, primero. Sí, como decís, figura ustedes el caballero. Dice el diablo, o sea, porque es que primero le responde el duque: si vos fuérades diablo, ¿cómo decís y cómo vuestra
muestra, ya hubieras conocido a tal caballero Don Quijote de la Mancha, pues les tenéis delante. Porque le dice, primero entréis a buscarlo, y si era el diablo porque no lo conoció. Además, ese no es el error, ese no es el error. El error es que si supone que es diablo, ¿cómo se atreve a decir en Dios y mi conciencia? O sea, ¿qué? Entonces ya es donde más adelante Sancho va a decir, pues entonces este diablo es buen cristiano, porque si se atreve a jurar entre Dios y conciencia, te dice la verdad. También había buenas personas. Ajá. Entonces aquí es donde continúa el diablo. A ti el caballero de los leones, que entre las garras de ellos vea. Entonces le dijo que lo había enviado el caballero Montesinos. Y que él traía a Dulcinea, pues a el otro señor ese. con orden de que si necesitaba descansarla. Y entonces, desencantarla. Y entonces, ya después de todo esto, dijo que eso era todo lo que tenía que decir. Que con él quedaran los demonios y con los demás los santos ángeles. Y se fue, tocando el desaforado cuerno, sin esperar respuesta alguna. Entonces, pues como que la admiración de todos, sobre todo la de Sancho, que sobre es tan miedoso. Entonces, Don Quijote, o sea, como que no se aseguraba. Sancho habría pensado como si el encantamiento me lo inventé yo, porque otro va a decir que tiene el remedio para... O sea, pues, para corregir prácticamente lo que habíamos dicho anteriormente es que primero llega una tropa, en la cual se incluye el diablo, en la cual el diablo lleva el cuerno, habla por todos, luego se va y ahí sí Y ahí llegan vuelven los después tres carros los que decía Mariana. es en el otro capítulo. Exactamente. en ese mismo capítulo. Pero después. Ahora O sí. sea, él se fue y volvió. Bueno, después de eso, ya de que Sancho estaba como asustado de qué iba a pasar o No, no. él no estaba asustado, estaba confundido. Exactamente, pues de que qué iba a pasar, de... Todo valiente, como que se venga lo que sea. Ajá, entonces ellos cuando ya dicen que la noche, pues que ya se oscureció más la noche. Y que comenzaron como muchas luces y ahí dicen lo de las estrellas, que corrían las estrellas. Entonces, se dice que oyeron un espantoso ruido, como si fuera de ruedas. Y entonces, aquí es donde sí cabe lo que dijeron mis compañeras de los tres carruajes. Que van saliendo uno, pues uno tras otro. Ajá. O sea, Tenían un orden específico. Ajá, en exacto. aparecer. entonces... El primero que aparece Ajá. fue Entonces, vean, no, finalmente empezaron como a sonar primero cornetas, cuernos, bocinas, como si fuera un tipo de fiesta de moros, según lo dice el mismo libro. Y entonces, ya estando en esto, o sea, ya, sí, porque es que es Don Quijote, ya Don Quijote, como dijo mi compañera, todo valiente y todos pues ahí. Entonces, primero llegó el carro. Dice que tiraronle 4 perezosos bueyes, todos cubiertos de paramentos negros, y en cada uno traían atada y encendida una grande hecha de acera. Y encima del carro venía hecho un asiento alto, sobre el cual venían sentado un venerable viejo con una barba más blanca que la misma nieve, y tan luenga que le pasaba de la cintura. Su vestidura era una ropa larga de negro bucasí, que por venir el carro lleno de infinitas luces se podía divisar y discernir en todo lo que en él venía. Y ahora los 2 feos demonios vestidos del mismo bucasí, con tan feos rostros que Sancho, habiéndolos visto una vez, cerró los ojos por no verlos otra. Llegando pues el carro a igualar el puesto, se levantó de su asiento el viejo venerable y puesto de pie, dando una gran voz, dijo: yo soy el sabio Ligardeo. Entonces siguió, y tras esto siguieron con las mismas pláticas, con excepción del viejo, ya que el primero sí se llamaba Lagardeo, el segundo se llamaba Alfique, Venga, usted sí dijo lo de que que Sancho era se desmayó. el grande amigo de Urganda la desconocida, Lo de Sancho- lo que de en Sancho cierto se desmayó. punto, sí, que si nos damos cuenta de toda esa historia que ha transcurrido. Ah, bueno, no. Esto de Urganda la desconocida Él va en lo vamos a decir él va en lo del sabio Ligardeo, ¿cierto? Él va acá. más Mire que lo adelante. de Sancho es acá. Y pasó adelante. Llegó otro carro, pero el que venía en él no era un viejo, sino pues un mejanadito raro. Bueno, antes de continuar, Pero, hay que decir que sí. Sancho en un momento se desmayó. de cuando vio como algo en un carruaje, como que se desmayó y
fue en las faldas de la duquesa, que siempre buscaba el amparo de ella, ya mantenían juntos siempre. Entonces, ya luego continuó y era un hombre robusto, no un viejo. Y dijo con voz mucho más aterradora que se llamaba Arcaluz el Encantador, el cual, según hemos visto, es el enemigo mortal de Amadís de Gaula y de toda su infinita caterva. Entonces ya pasó adelante y pocos desvíos de allí hicieron altos pues estos 3 carros y cesó el enfadoso ruido de sus ruedas. Y luego se oyó otro, no ruido, sino un son de una suave y concertada música con la cual Sancho se alegró y lo tuvo a muy buena señal. Y así dijo a la duquesa, de quien un punto ni un paso se apartaba: señora, donde hay música no puede haber cosa mala. Tampoco. Esa es una frase muy conocida. Entonces, y le responde ella: tampoco donde hay luces y claridad. Entonces respondió la duquesa. Y entonces ya después le respondió Sancho que la luz da el fuego y la claridad las hogueras, como lo vamos en las que nos se acercan, y bien podría ser que nos abracen, pero la música siempre es indicio de regocijos y de fiestas. Ello dirá, dijo Don Quijote, que todo lo escuchaba. Y dijo bien. Y así. Y a partir... Y que bueno, así finalizó ese Y capítulo. de esta manera es como finaliza este capítulo número 35. Antes que nada me gustaría decir algo primero. Número 34. 34 y continuamos para el capítulo 35. Antes que nada me gustaría decir algo, y es de Urganda la Desconocida, que sí, como hemos visto en toda esta historia, hubo en una parte en que la mencionaron, que, bueno, no la mencionaron, en la que se deja entender que esa Urganda la Desconocida era la señora de Don Galaor, de la cual al principio se dice que no tenía mujer. Y Don Quijote dice que sí, pero que nadie la conocía. Entonces, por eso se dice Urganda la Desconocida. Urganda porque es el nombre de la señora, y desconocida porque literal nadie la conocía, porque Don Galaor siempre fue una persona muy callada, que nunca dio, pues, o sea, nunca la dio a conocer. Entonces por eso se creía que era de ese tipo. Y con esto finalizamos esta sección de hoy. Los esperamos la próxima clase. Seguimos con el capítulo número bueno. 35. Bueno, qué pena, ya me había aburrido. Seguimos con el capítulo número 35, el cual, como se... Este capítulo, como ya he dicho antes, se titula Donde se prosigue la noticia que tuvo Don Quijote del desencante de Dulcinea con otros admirables sucesos. Entonces se dice que al compás de la agradable música vieron que venía hacia ellos un carro de los que llaman triunfales. Estaba tirado de 6 mulas pardas, encubiertas en pelo de lienzo blanco, y sobre cada una venía un disciplinante de luz. Del mismo modo, vestido de blanco, con una hacha de cera grande, encendida y en la mano, era el carro 2 veces y aún 3 veces mayor de los que ya habían pasado por aquel lugar. Sentada en el trono iba una ninfa cubierta de plata y lentejuelas de oro, de entre 17 y 20 años. Y a su lado veía una figura vestida con largos vestidos y cubierta hasta la cabeza con un velo negro. Y bueno, al llegar donde estaban los duques y donde Don Quijote, ahí cesó la música. Bueno, después de que los duques ya estaban como temerosos de aquel carruaje y todos, es cuando aparece como el mago, que empieza, dice: yo soy el mago, yo soy Merlín, aquel que las historias dicen que tuve por mi padre el diablo. Pero él se dirigió él se presentó y después se dirigió a Don Quijote. Ajá, y luego, bueno, en esto que dice, él hace entender que él viene como a transmitirle como la cura para que Dulcinea realmente se cure de los encantamientos. La cura para que... Y él lo llama a Don Quijote, le dice: discreto Don Quijote de la Mancha, esplendor de España, de España estrella. Bueno, entonces ya en ese momento... Bueno, entonces le dice que pues que a él como que le dio pena ver cómo se veía, pues cómo se encontraba Dulcinea, y que él iba a darle pues la solución para desencantarla. La solución... Y la solución era que Sancho se debía dar 3.000. 3.300 pues palmadas.
Eso, azotes en cada una de sus posaderas. Sí. Y de tal manera que le, bueno, sí. Sí, entonces en este momento Sancho se revela. Obvio, se negó. Él dice que él no se iba a dar 3.000 azotes, que él no se iba a hacer eso, que tenía que ver las posas de él, las posaderas, con el encantamiento de Dulcinea, o sea que eso no tenía nada que ver, y que ese encantamiento se podía ir con ella a la sepultura. Entonces Entonces, ahí Don Quijote le ordenó, le dijo que sí, que se las tenía que dar. ajá, y que él lo iba a amarrar desnudo a un árbol y que le iba a dar los 3.300 que Sancho se las azotes. debe dar por su voluntad o que otra persona le dé, pues le pegue la Eso mitad. lo ¿de exige, cuál más? pero El eso mago lo exige el Merlín. Merlín. Pues le dice que o se las puede dar él o que otra persona le dé la mitad. Y de nuevo Don Quijote dice que eso no iba a pasar, ni porque fuera ajena, ni porque fuera de propia voluntad, que eso realmente no iba a suceder así. Yo sinceramente pensé que cuando habían dicho eso, Don Quijote iba a decir como no, eso no, yo no iba a golpear a Sancho para liberarlo. Yo pensé eso, pero No. Pero realmente no. Entonces, Que los amigos. entonces ya él dijo que él podría hacer muchas cosas para la diligencia de su señora, sin embargo, azotarse él a ver nuncio, así dice. Entonces ya luego de que él acababa de decir eso, se levantó en pie la ninfa que estaba junto a Merlín. Supuestamente Dulcinea. Ajá, supuestamente ella era Dulcinea. Entonces luego se para y con un desenfado varonil y con una voz muy amada, hablando derechamente con Sancho Panza. Que habían dicho antes de que Dulcinea tenía una voz muy gruesa, muy de hombre. Pues que era y casi que acá niño. lo vuelven a repetir. Sí. Entonces ya luego ella o él, bueno, O lo que sea. lo que iba a sea dar que es la ninfa. la ninfa, empieza a decir que él era un malaventurado escudero, que él no tenía corazón, Y ni que tenía tenía que darse los entrañas. azotes para liberarla de eso en lo que había caído. Sí, entonces ella lo empieza Ahí a le dice tratar muy que mal. Le dice que si no lo hacía por ella, que lo hiciera por Don Quijote. Sí, que lo hiciera por Don Quijote y que si él no hace eso, que él se iba a quedar como una rústica labradora. Y bueno, sí, muchas otras cosas. Sancho se sigue rehusando, obviamente. Ujú. Entonces, y prácticamente ella es muy irónica porque le dice, o sea, vos te vas a pegar en las posaderas y me vas a salvar, mientras que eso no es prácticamente nada si vos te pusieras en la posición mía, que es de quedarme en tan mala figura. Y así da como prácticamente por terminado su discurso. Y entonces ya ella como que intenta adivinar que Don Quijote tenía como un nudo en la garganta. Y así lo es, porque Don Quijote más adelante lo confirma. Pero no, ahí entonces Ahí luego Sancho le pide al mago Merlín como 2 días para poder pensarlo. Ajá. Entonces él le Dice dice que no, que lo tiene que decir ahora mismo, que si no Dulcinea volvería a su estado de labradora. Y ahí es cuando ya como que todos se empiezan a poner de acuerdo a convencer a Sancho, tanto los duques como Don Quijote, de que lo hiciera, que lo aceptara, que todo era como por una buena hora. entonces ya es donde Sancho decide aceptarlo. Bueno, Pero- vamos a decir algo. Sí, él le pregunta al mago Merlín, algo creo que es importante, que por qué no había ido Montesinos a dar pues el recado o el correo este. Entonces eso ya es donde este señor le dice que, amigo, el diablo es un ignorante ahí que no sabe nada. Pues Montesinos está en la cueva, entendido. Pues esa también le dice, está esperando su desencanto y que todavía le falta mucho. Bueno, entonces ahí, bueno, sí, él le dice que no, que Montesinos estaba todavía encantado en su cueva. Entonces, bueno, ahí Sancho aceptó a darse los azotes con la condición de que, pues, que no. Pero Eso fue es después de importante que- que de el la duque, duquesa y el el duque no. Fue el duque el que le dijo que si él no se daba los azotes no iba a tener gobierno. Ajá. Entonces ya Es muy luego feo ahí, como lo chantajean por la veraca gobernación esa. ajá. Entonces ya luego él le dice que entonces que él iba como a aceptar. Pero que con la condición de que él tenía que escoger en qué momento dárselo. O sea, que no le pusieran como tiempo, como que tenía que darse las cosas, sino que No, cuando que si se él se las lo quería quisiera dar dar. durante toda su vida, que no importaba. Y que si se pasaba de alguno o que si le faltaban, que se lo tenían que avisar. Entonces ahí es donde Don Quijote le dice que si se pasaban. ¿Qué le dice?
Que él los va a tener como muy bien contados, que tranquilo que no va a pasar. Fue el duque el que Y le ahí dijo. el hipócrita de Don Quijote le da picos, ahí sí a... Sí, pero sin embargo, Don Quijote le dijo que si sobraban azotes, que eso como que antes era mejor. Y ya, Entonces ya que es donde ya Sancho la acepta, le da los picos. Y ya la Fue la primera vez como y que el Don duque, Quijote le dio con todo por ahí. el duque, pues se van como O a sea, ya su se casa, fueron para su casa, pero amaneció. siguen pensando en hacerle más bromas Y a satisfechos, Don Quijote. y los satisfechos los duques de la casa, y pues de haber conseguido su intención, pues lógicamente se volvieron a su castillo y por supuesto a secundar las burlas para que ellos habían de pensar en otra que otros gustos les diesen. Y de esta manera terminamos el capítulo número 35, Y continuamos prosiguiendo por el capítulo número 36, Y ahí el empieza cual- como aceptando quiénes eran las... el cual se titula Donde se cuenta la extraña y jamás imaginada aventura de la dueña dolorida, alias la condesa Trifaldí, con una carta que Sancho Panza escribió a su mujer Teresa Panza. ¿Me gusta empezar? Bueno, ahí creo acordarme mayordomo. que se abre el capítulo diciendo que el mayordomo era el supuesto diablo y que Dulcinea era un paje. No, el mayordomo hacía la figura de Merlín. Y Por acomodó eso. todo Yo digo el el aparato diablo. de la aventura pasada. Ah, sí. Bueno. Y el paje era Dulcinea, sí. Entonces, al día siguiente, la duquesa preguntó a Sancho que si se había aceptado Que la se había penitencia. comenzado. Ah, sí, que se había Entonces ella comenzado le la dice que- penitencia. él le dice que sí, Que ya se le ha había dado dado cinco palmadas. latigazos. Cinco palmadas. Ella, no, espere, ella le dice como que que él se ha dado 5 y ella le dice que cómo se los dio. Y él le dice que con la mano, pues que palmazos. Bueno, Pero primero bueno. se refiere a que son latigazos. Y ella le dice que, no, es que cuando ella le dice que con qué, que es cuando le dice que no está cumpliendo como en sí la misión, la penitencia, que porque debe ser con algo que sienta más, que ella misma le va a ofrecer Una rama. una rama. Que tiene que ser más fuerte o que si no, no valdría. La descarada Sin embargo, esta. Sancho le dice que él no es tan fuerte como para aguantar eso. Pero que le va a esperar, que va a esperar ese instrumento. Sin que le va a dar. embargo, ella le dice exactamente que le va a dar algo que pueda él soportar y que sus carnes también. Y ahí es cuando empiezan a hablar de la carta. Ajá. También dice De Sancho que escribió por una primera carta. vez Sancho le da como alguna muestra de amor a la mujer al decir carta, pero no cree que es una carta muy así tierna y realmente es una carta como Muy un chiquitata. avisatorio de que está vivo, pues. Pero no, yo no sé, pues al menos le hizo alguito. Pues así, güey, como la primera vez que Sancho como que Y demostró él una le fe. cuenta lo que ha vivido y le cuenta que ya le van a dar el gobierno de la isla. Sin embargo, que le va a Sancho, mandar lo dinero. primero que le dice es que se la revise. Como usted que está... Pero es hay la- Pero él le dice como Ajá. léala porque otra persona la La había escribió, escrito y ya no que él dice- era, deje pues hablar, ya que él era analfabeta. Y no dicen exactamente quién la escribió, pues eso es un dato que no nos... No nos quedó muy claro porque no se menciona así en ningún momento. Vale, la carta. Vale, Leo. Bueno, y ya la carta es donde le dicen los azotes. Y le dice, y al fin, bueno, sí, dice todo, le cuenta todo y al final dice tu marido, el gobernador. Y escrita el 20 de julio de 1614. Wow. Eso fue ayer. Ah, entonces la duquesa le dice que en la carta no debería decir de que como que él era gobernador por los Ah, que se azotes estaba que se como dio, azotando. sino que pues que eso suena como muy codicioso, como muy... Me parece muy interesante feo. la fecha que puso el escritor en la carta, porque tenemos que tener en cuenta de que la segunda parte del Quijote se publicó en 1615, o sea que probablemente lo está escribiendo como en un tiempo real, o sea, en ese tiempo quizás él llegó a evidenciar muchas cosas de lo Sin que embargo, estaba eso redactando. lo diré yo por aquí. Entonces, Bueno, si Sancho le dice que lee la opinión y la duquesa empieza a dársela. Y entonces Sancho dice que entonces que si la ve como tan mala, que la rompa, que eso es No, solamente pero una él carta. le dice que no, pues que no era que no era bueno hacer otra carta, que ya dejara esa, entonces No, ya le que dijo la esa rompa y estaba que ya. bien. Y donde ella dice que no, que No, sí es está. antes al revés. Ella le dice como que, o sea, le da los comentarios y le dice que no sería bueno que dijera que es gobernador por los azotes. Bueno, Y y era entonces- ella que la iba a romper. Y entonces ella Que dice la que rompiera. no es necesario, pues que no es necesario romperla, que está buena, pero que no, pues que debe como cambiar algunas cosas. Bueno, entonces ya quedó en síntesis la carta y se fueron a comer. exactamente, y estando en el jardín, creo que fue que entró un señor, bueno, estando todos en el jardín, entró un Pero señor. la duquesa le enseña la carta. Ah, obvio, sí, pues se la enseña, pero pues no pasa nada. El gobernador le dice que sí, que muy bien, muy bonita y todo.
Entonces ya ven como un señor que se acerca ya de la lejanía del horizonte. Y se bueno, escucha una música. se escucha melancólica. como un tipo de música. Entonces a su lado venía un pífaro negro. Bueno, y seguía unos personajes de cuerpo agigantado, amantado, no que vestido de corona negrísima loba. En fin, llegó y con el espacio que se requiere se hincó de rodillas ante el duque, diciéndole que que la atendiera, pero el duque en ninguna manera le consintió hablar hasta que primero se levantara. Entonces lo primero que hizo fue presentarse, diciendo... Pero usted sí dijo que ellos iban vestidos de negro. Sí. ¿Quién Entonces, traía el antifaz? ¿Quién era el que traía el yo antifaz? creo que era la muchacha, la Pasó el vieja. antifaz del rostro, hizo la... Ajá. No, sí, era la vieja, La señora. la señora. Entonces ella dijo, ese señor pues que estaba con una vieja y toda rara, le dijo: Altísimo y poderoso, a mí me llaman Trifaldín, el de la barba blanca, y soy escudero de la condesa Trifaldi, por otro nombre llamada Doña Dolorida, que es la señora que estaba con el... Y que lleva este nombre ya que es viuda. Pues, o sea, Y que ella, Exactamente. el recado iba como para que él le aceptara como la licencia De de, pedírsela de decírsela de la cuita, algo de una a cuita. Don Quijote, o sea, algo como de una venganza, pero a pedírselo a Don Quijote. De la Solamente cuita. que Y antes ahí es donde, tenía que hablar con pero el ahí duque. también es donde ella pregunta, y que él quiere, pues él pregunta que ella quiere saber que si ahí se encuentra Don Quijote. Sí, Y Don Quijote se sorprende. Pero que yo sepa, o sea, que yo tenga entendido, ella le va a pedir la cuita a Don Quijote. Solamente que primero deben hacer referencia al duque. pues obvio si están en la casa sí. del duque. Por eso entonces... no es al duque. O sea, es a ella, Don ella Quijote. siempre va a buscar a Don Quijote. Exactamente, y Mariana está diciendo que al duque. No, ella no va a buscar al duque, ella siempre va a buscar a Don Quijote. Ella va en busca de Don Quijote y se dice que ella no ha comido durante yo no sé cuántos días, como ya lo dije anteriormente, y que sabe que se moría prácticamente. Que Y necesitaba ya hablar Don con- Quijote, entonces el duque dice como que sí, como que Don Quijote ha hecho muchas cosas buenas y yo no sé qué. Y, entonces Y él lo Don Qui- acepta, obviamente. Eso, Don Quijote Se dice siente que halagado. los caballeros andantes son muy importantes en el mundo Y que le gustaría que estuviera ahí ese... ¿cómo era? Eclesiástico para que viera todo esto. Para que él vea que realmente los duques, para que él viera que los caballeros los van a buscar por sus buenas obras. Pero antes el duque dijo que sí, que bueno, que la trajera, en fin. Ya aquí sucede todo lo que hemos dicho hasta ahora. Y pues de él esta le dice manera- pues, que entre para que se libre de todo su sufrimiento y se Exacto. acaba. Y de esta Se manera... siente muy feliz del nuevo trabajo que va a tener. Y de esta manera terminamos el capítulo número 36, con proximidad al capítulo número 37 que iremos en la próxima sección. Esta vez sí es verdad y hasta luego.